Es un tema incómodo. No está en librerías, me lo hizo llegar, y es el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Y la figura central es el intocable de la 4T, la Fiscalía Imperial. Alejandro Gertz Manero es denunciado frente al presidente López Obrador. El periodista e investigador Vicente Serrano, sin temor alguno y arriesgando su propia seguridad, dio voz a quienes no la tienen, dando a conocer los pasajes que se plasman en el libro La Fiscalía Imperial, el cual relata cómo Gertz Manero se ha dedicado a fabricar delitos a todos aquellos que se atrevan a criticarlo y a revelar sus más oscuros secretos. A quien tunden en redes sociales por su lentitud, usted mismo ha admitido que le ha pedido celeridad en los casos, pero en esta investigación sustentada de Jesús Lemus, que fue encarcelado en tiempos de Calderón, perseguido en tiempos de García Luna, que estuvo con los grandes capos del narcotráfico injustamente en Puente Grande, ahora escribe, y usted me dirá si es su amigo o no es su amigo, sobre el fiscal, iba a decir parte de su terna, porque al final usted también lo postula y lo desnuda. Y yo quiero escuchar, presidente, de usted sus razones para seguir defendiendo a este fiscal, para seguir respaldando a este fiscal. Y no se trata de golpeteo. Déjeme leerle sobre Alejandro Gertz Manero. Y explíquenos, presidente, si puede, sí, si quiere, no, porque también es dueño de su silencio, ¿no? ¿Por qué sigue respaldando a Alejandro Gertz Manero? Dice Lemus en su nuevo libro, La Fiscalía Imperial, el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, que la Fiscalía General de la República se ha convertido en una fiscalía imperial, que ni siquiera la figura presidencial significa un equilibrio de poder frente al desmedido poder con el que se le ha dotado al fiscal general Alejandro Gertz. Dice que la propia ley de la Fiscalía General de la República no da pie a equívocos. Bajo el amparo de una autonomía malentendida, no existe ningún apartado dentro de la ley, ni mucho menos un mecanismo legal que obligue al fiscal general a ser corregido en su actuación. Es como si nadie estuviera por encima del fiscal y solo el fiscal estuviera por encima de la ley. Y es que durante esta 4T han denunciado hasta el cansancio al fiscal Gertz Manero ante el presidente López Obrador, sin que ninguna denuncia tenga algún impacto. Simplemente se ha hecho intocable. Presidente, usted siempre ha dicho que a usted no le gusta la politiquería barata. El artículo 102 de la Constitución, fracción cuarta, establece que el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. El problema es que no están establecidas en la ley esas causas y se tienen que legislar. Por lo anterior, ¿está usted de acuerdo que se legisle e investigue al fiscal general por una comisión plural del Senado? Y ahorita le voy a decir por qué. Los actos de corrupción, el origen opaco de sus bienes y recursos, así como sus venganzas y asuntos personales, con el uso discrecional de la Fiscalía, son delitos que solo usted está facultado para su remoción en términos del artículo 102 constitucional, fracción cuarta. Empiezan a llegar una serie de comunicaciones de WhatsApp y de tweets diciendo, oye, está hablando de ti en el programa de Ciro, en cadena nacional, un fiscal de la Fiscalía General de la República. Ya después me puse a escuchar con detalle toda la información. Mira, de entrada lo que puedo decir es que yo lo veo como un ataque a mi persona, a mi trabajo, y como un intento de intimidación, porque en realidad pues no lo van a lograr. Estoy aquí dando la cara y lo he hecho en muchos otros espacios. Voy a defenderme legalmente de lo que se me acusa, que pues por lo que he platicado con los abogados no tiene sustento en realidad. Por supuesto que tengo miedo de cómo se ha utilizado facciosamente la Fiscalía. El principal ministerio público del país se ha usado para fines personales del fiscal. Al mismo tiempo se ha dado a conocer cómo el fiscal, a pesar de tener pruebas en contra de Raúl Salinas de Gortari, al igual que de múltiples exgobernadores, se ha negado a iniciar investigaciones en contra de los mismos. Pero eso sí, arremete y persigue a muchos periodistas. Le leo esta parte que creo que es la última, sobre todo devastadora o muy fuerte. Dice que la omisión de Gertz Manero en relación con el combate a la corrupción también se deja ver en los casos de otros actores políticos cuyos nombres se han convertido en sinónimos de corrupción, y que a pesar de las evidencias públicas que existen sobre sus conductas violatorias de las leyes mexicanas, siguen intocados
como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, la exdirigente del sindicato de maestros, Elbester Gordillo, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el exjuez federal, Luis Armando Jerezano, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el senador Ricardo Monreal, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, los exgobernadores de Chiapas, Manuel Velasco y Jaime Sabines, los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira y Jorge Torres, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas, la exvocera del entonces presidente Felipe Calderón, Alejandra Sota, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Todos los casos arriba referidos han sido reconocidos en al menos una ocasión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como atentatorios al pueblo de México. Se ha evidenciado hasta el hartazgo, la corrupción que encarnaron durante su función pública, pero ni eso ha movido al fiscal Alejandro Gertz Manero para que, en el marco de sus funciones oficiales, vaya por ellos a fin de que rindan cuentas, como es la persona presidencial y a la vez como es la promesa presidencial, y a la vez el reclamo popular de los mexicanos. El fiscal sigue inexistente, así cierra el libro, inamovible, intocado, obsesionado con el poder, evadiendo cada día la impostergable cita con el juicio de la historia, y la historia con él, con ellos, con nosotros, con todos, siempre será impecable. Presidente, Sí, el fiscal es un fiscal imperial que a él nadie lo toca. A pesar de haberse filtrado audios sobre la elaboración de delitos y coacción a los jueces. Es ridículo, por ejemplo, no dice que la propia pendeja que está en la cárcel, en autos dijo que ella hacía lo que dice que no hacía. Y después de hacer toda esa descalificación, muy cabrona, muy cobarde, más cobardemente, dice, yo me lavo las manos, yo ya te desprestigié, y ahora que te chinguen ellos porque ya estamos todos de acuerdo. Esto no tiene puta madre. Ahora sí ya lo analicé a fondo, yo lo leí 3 veces completo. A pesar de tener los elementos suficientes para ser destituido y limpiar hacia la 4T, el presidente se ha negado a hacerlo, mencionando que Gertz Manero tiene toda su confianza. Su confianza en el fiscal, aunque usted ni le pone ni Yo le tengo quita. confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros. Y repito, ya no es el tiempo de antes. Ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie. No se fabrican delitos, no se protege a influyentes. Siendo protegido por el propio presidente de la República, ¿qué pueden hacer los periodistas e investigadores que actualmente están siendo perseguidos por más denuncias y por más pruebas que presenten en contra del mismo? Simplemente serán desechadas. ¿Acaso Gertz Manero es el García Luna de esta 4T? Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez desde la clandestinidad me estoy reportando. Estoy siendo perseguido. Fuentes de la Fiscalía General de la República y fuentes al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán me han confirmado lo que ya sospechábamos y que ya podíamos saber que venía. La Fiscalía General de la República me quiere detener. Han inventado no sé qué cosas. Hay una orden, una carpeta de investigación que se ha integrado donde ubican mis domicilios en la Ciudad de México y en el Estado de Michoacán, posibles casas de seguridad. Esa es la versión que tienen, esa es la versión con la que la Fiscalía General de la República se está moviendo hoy. Me quieren detener, temo por mi vida, temo por mi seguridad. En México no hay condiciones para hacer periodismo. Todo esto viene a raíz de la publicación del libro El Fiscal Imperial, un libro en el que estoy denunciando la perversidad del fiscal Alejandro Gertz Manero y de cómo ha corrompido el cargo y de cómo se ha llevado con las cúpulas del poder para simular un supuesto trabajo de procuración de justicia. Es más, ni siquiera el mismo ministro presidente, Arturo Saldívar, se atrevió a meter las manos cuando en su cara le denunciaban y suplicaban la persecución de Gertz Manero. Del caso del fiscal Alejandro Gertz Manero, que sabemos que está utilizando la FGR de manera facciosa, porque cuando él impugnó los amparos que nosotros ganamos, los impugnó
impugnó no solo como Alejandro Gertz Manero, los impugnó a través de la Fiscalía General de la República. Cuando él atrae el caso, todo el mundo nos dice, va a ser muy doloroso para ustedes porque se van a quedar más tiempo sin su madre, pero va a ser más difícil que el fiscal general de la República pueda doblegar a 11 ministros. Ministros, apelamos a la solidaridad de la justicia, de la conciencia. Esto es una atrocidad jurídica, ética, humana, que bastará con que cualquier abogado honorable, con integridad, abre el expediente y se dé cuenta de la violación tan salvaje que han hecho de los derechos humanos de mi madre Alejandra Cuevas Morán. Y para poner en contexto nuestra preocupación, nosotros iniciamos ya juicio político en la Cámara de Diputados el pasado 7 de diciembre, ministro. A la fecha únicamente 2 representantes han hablado de este caso, es decir, que el poder del fiscal es tan absoluto que ya el poder legislativo lo tiene arrinconado. Yo sí no tiene puta madre, por toda manda, y me quiero ver la cara de pendejo y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no. Por lo anterior, ¿está usted de acuerdo que se legisle e investigue al fiscal general por una comisión plural del Senado? Y ahorita le voy a decir por qué. Y le valió madre. Los actos de corrupción, el origen opaco de sus bienes y recursos, así como sus venganzas y asuntos personales, con el uso discrecional de la Fiscalía, son delitos que solo usted está facultado para su remoción. ¿De cuánto dinero se robaba? Y todas esas tranzas pues llevaban el visto bueno del presidente. No es cierto que el presidente no sepa. Revientan al fiscal general de la República. Alejandro Gertz Manero vuelve a estar en el ojo del huracán. Uno de los personajes más polémicos de la Cuarta Transformación ha empezado a desatar una serie de polémicas en su contra, desde el abuso de poder hasta la malversación de recursos. Algo que vino a fulminar su carrera política, a manchar toda su trayectoria, fue la filtración de audios, donde claramente estaba interviniendo en un asunto legal para su beneficio propio. Es ridículo, por ejemplo, no dice que la propia pendeja que está en la cárcel, en autos dijo que ella hacía lo que dice que no hacía, y después de hacer toda esa descalificación, muy cabrona, muy cobarde, más cobardemente, dice, yo me lavo las manos, yo ya se les prestigié, y ahora que te chinguen ellos porque ya estamos todos de acuerdo. Esto no tiene puta madre. Ahora sí ya lo analicé a fondo, yo lo leí 3 veces completo, ya hice ahí vamos a ver todas las anotaciones. Eso lo tiene que decidir, ¿cómo se llama? Germán Díaz. Víctor. Sí, y también Germán, eso sí no tiene puta madre, Esto sin duda alguna debió costarle su puesto público. De tener tantita vergüenza, debió haber presentado su renuncia. A Santiago Nieto se le despidió de la 4T por menos de esto. Ahora, en plena conferencia matutina, le dieron un fuerte golpe con la exposición de algunos datos sensibles sobre sus ingresos, sobre su riqueza. Esto ha levantado múltiples interrogantes sobre Gertz Manero. ¿Acaso terminará el sexenio de la 4T? ¿O el presidente López Obrador tendrá que destituirlo y nombrar a un nuevo personaje sin mancha alguna, como lo hizo con su secretaria de Gobernación, como lo hizo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Prepárate, porque la denuncia que hicieron frente al presidente López Obrador, sin duda alguna, te dejará impresionado, pues ha sido un cañonazo hacia su persona, hacia el fiscal. Toda la información solo aquí en Alerta México, el mejor canal de política y noticias de México y el mundo. Yo soy Leo Sosa. Comenzamos. Esta fue la denuncia presentada en plena conferencia matutina, con pruebas en la mano que demostrarían presuntamente la verdadera cara del fiscal Gertz Manero. Y gobernador y funcionarios que lo acompañan, buenos días. Ramón Flores del Centinela Informa and the Humanoid de Inglaterra. Presidente, usted siempre ha dicho que a usted no le gusta la politiquería barata. El artículo 102 de la Constitución, fracción cuarta, establece que el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. El problema es que no están establecidas en la ley esas causas y se tienen que legislar. Por lo anterior, ¿está usted de acuerdo que se legisle e investigue al fiscal general por una comisión plural del Senado? Y ahorita le voy a decir por qué. Los actos de corrupción, el origen opaco de sus bienes y recursos, así como sus venganzas y asuntos personales, con el uso discrecional de la Fiscalía, son delitos que solo usted está facultado para su remoción en términos del artículo 102 constitucional, fracción cuarta. Pero la ley no establece qué son las causas graves. ¿A usted le parece correcto que la Fiscalía actúe así?
con base en el expediente que le voy a entregar, ahorita se lo voy a hacer llegar, nosotros hicimos una investigación amplia. Este expediente que le estoy mostrando aquí, me gustaría entregárselo a Jesús Ramírez para que su equipo jurídico lo analice. Es un expediente amplio, le estoy trayendo lo que es el flujo financiero de la Universidad de las Américas, le traigo las transferencias SPEI. Nosotros no lo quisimos publicar porque el fiscal ya se fue encima de un reportero porque dice que filtró las conversaciones que sostuvo con un ministro. Mucho ojo con este comentario, ya que es sumamente fuerte. El fiscal arremetiendo contra los periodistas, intimidándolos y utilizando el peso de la ley para callar a todo aquel que devele su largo historial. Con base en este expediente, ¿usted ordenaría que investiguen al fiscal en una comisión especial en el Senado, señor presidente? Sí, déjame los documentos. Ya tengo información sobre algo parecido. Sin embargo, en la información que llegó a mis manos, no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. De todas maneras, vamos a ver lo que tú estás planteando. Sobre lo mismo, sobre unas transferencias de recursos, el licenciado Hertz desde hace mucho tiempo es dueño, esa es la palabra, de una universidad. Por supuesto que como todo buen presidente, Andrés Manuel López Obrador se encuentra enterado de absolutamente todo, pues él mejor que nadie debe y tiene que tener toda la información en la mano para saber de quiénes se encuentra rodeado. Nada de que el presidente no sabía, nada de que el presidente no estaba enterado. Este es un sistema político presidencialista. El presidente se entera de todo, como los gobernadores en los estados. Si se hace una obra, ni modo que sea por decisión de entrega de un contrato del secretario de Obras Públicas, sin que el gobernador haya intervenido. No, terminaría yo aquí de explicarles de cuánto dinero se robaba. Y todas esas tranzas pues llevaban el visto bueno del presidente. No es cierto que el presidente no sepa o no se entere, o que el presidente tenga buenas intenciones pero no le ayudan sus colaboradores o lo engañan. Eso es mentira. Pero ¿qué pasará con este caso? ¿Seguirá Gertz Manero como fiscal de la República? ¿O de la noche a la mañana se dará la gran sorpresa de este cambio para nombrar a un verdadero y digno representante de los principios de la Cuarta Transformación? Dime, ¿acaso crees que Gertz Manero debe ser destituido de su cargo como fiscal de la República? ¿O en su defecto tiene que terminar su periodo? Una persona sumamente polémica. Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada. En la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal. Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto... Que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional. Jueces defienden a corruptos. Increíblemente, cuando parecía que la 4T avanzaba con pasos de plomo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un fuerte revés a la política del presidente AMLO. Mucho se ha criticado, se ha dado a conocer cómo los magistrados, jueces y ministros, quienes por alguna razón han dejado en libertad a muchos que se han robado millones del erario público. Para cuenta de ello, el caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que por más pruebas que ha presentado la UIF y la FGR, no ha podido ser detenido. Incluso, anteriormente en otros sexenios, la corrupción no era considerada como un delito serio. Así es, muchos podrían desfalcar la nación sin recibir ningún castigo o pena acorde a sus actos cometidos. Por ello, durante este periodo se fue formando una clase media que vivía cual parásito del erario
maestra Albaester Gordillo, líder del sindicato de maestros, manejaba la nómina de más de 2 millones de maestros. Con dicho puesto llegaron los lujos, los excesos, la ropa, bolsos, propiedades, casas, mansiones y demás. Fue comprando con el dinero que se embolsaba. Ahora, tras toda la evidencia que se sabe de ella, se encuentra libre, disfrutando los millones que se llevó. Incluso el propio Lozoya, ahora que debería estar preso por recibir más de 10 millones de pesos por el caso de Odebrecht, se encuentra gozando en la comodidad de su casa. ¿Pero a qué se debe todo esto? ¿Por qué no se aplican las leyes? Los jueces, los dictadores de la justicia, aquellos que deberían velar por el bienestar social, se han estado vendiendo por unos cuantos pesos. Claro, salvo honrosas excepciones. Ahora la Suprema Corte de Justicia, sin pena alguna, ha declarado inconstitucional la prisión preventiva por fraude fiscal, contrabando y expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, señalada en la Ley de Seguridad Nacional, al considerar que atenta contra los derechos humanos. Anteriormente se aplicaba esta medida para que dichos delincuentes no se pelaran a otro país con el dinero, pues ahora sí podrán hacerlo, pues resulta que no podrán detenerlos hasta que se compruebe o termine el caso. Mexicanos, esta medida que se ha declarado inconstitucional podrá hacer que Lozoya, Albaester Gordillo y muchos otros más que vayan saliendo en el futuro podrían huir del país y así no rendirle cuentas a la justicia mexicana. Prepárate, porque esto pone en evidencia la corrupción y perversión de la Suprema Corte de Justicia. México, lugar en donde lo que no debería ocurrir, ocurre. Toda la información solo aquí en Alerta México, el mejor canal de política y noticias de México y el mundo, con Giovanni García y Leo Sosa. Comenzamos. Alerta México, la nueva comunicación. Los fifís, los ricos de México, no pisan la cárcel. Esto es lo que ha declarado el presidente AMLO al enterarse de esta terrible noticia que sin duda alguna vulnera la justicia en México. Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego con la complicidad de funcionarios o el contubernio de autoridades, de las llamadas factureras. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Si la mayoría de los pobres paga impuestos básicamente por la mercancía que compra, en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99% de los delitos fiscales tiene que ver con la gente de arriba. ¿Por qué Saldívar, como presidente de la Suprema Corte, ha tomado esta decisión? ¿Será que también tiene cola que le pisen? ¿Ha recibido algún soborno que podría ser descubierto más adelante? Y teme, seguramente, que lo vayan a encarcelar. Y pues para protegerse de no pisar el bote, ha desechado este apartado que declara inconstitucional que ninguna persona puede ser detenida ante estos delitos. Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada. Yo sostuve desde que se aprobó la contradicción de tesis 293 de 2011
que recuerdan ustedes que esta contradicción de tesis que generó un consenso de 10 integrantes del Pleno, de quienes en ese momento estábamos en este Tribunal Constitucional, establece que hay un parámetro de regularidad constitucional, un bloque de constitucionalidad formado por los derechos humanos establecidos en la Constitución expresamente y por los derechos humanos de fuente internacional que son Constitución por mandato del artículo 1 constitucional. Y desde el principio, en el voto concurrente que planteé, y así he votado en diversos precedentes, sostuve que si bien los derechos humanos no son absolutos y hay limitaciones o restricciones a ellos que son no solo democráticamente, sino constitucionalmente y convencionalmente permitidos, algunos que tienen que ver con proteger derechos humanos de otras personas, algunos que tienen que ver con lograr una igualdad sustantiva en un determinado país. Estas restricciones no pueden llegar al nivel de diluir, de desvanecer el núcleo esencial de un derecho. Sería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece, dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales, pues esta información no sirve de nada si no la comparten. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.